Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada de Tiempo de Esperanza en Mancha Centro Televisión. Estamos muy contentos de estar de nuevo en esta casa con todos vosotros. Como en temporadas anteriores, vamos a trabajar temas, vamos a compartir con vosotros temas que creemos que van a ser de vuestro agrado e interés, en la línea en la que venimos trabajando en estas temporadas anteriores. En concreto, hoy comenzamos con un tema que a nosotros nos apasiona y es el personaje, el autor C.S. Lewis, o C.S. Lewis, como se le conoce en España. Es un poco una mezcla de idiomas. El motivo es porque se celebra el 60 aniversario de su muerte. Este autor es sobre todo considerado uno de los mayores defensores de la fe cristiana y es un autor muy culto, un erudito, un prolífico escritor, pero curiosamente se le conoce más por una serie de libros, 7 libros en concreto, que escribió para niños, las Crónicas de Narnia, que por cierto son aconsejables también para adultos y ya veremos por qué a lo largo del programa. Pero curiosamente también tengo que decir que en el 50 aniversario de su muerte, José Moreno Berrocal escribió un libro sobre él, sobre C.S. Lewis y el legado de las Crónicas de Narnia. Bueno, Pepe, pues como decía, estamos muy contentos de estar de nuevo en esta casa, en Mancha Centro Televisión, y con este tema que nos apasiona. Nos sentimos muy a gusto en lo que consideramos también nuestra casa, y como dices, hablando de C.S. Lewis, ¿no? Es un tema que me ha apasionado durante muchos años y poder profundizar en él pues me encanta. Muy bien, y además tenemos en cuenta que acabas de llegar de Inglaterra. Has estado de nuevo en Oxford, donde murió C.S. Lewis, fue profesor también en Cambridge, y además has estado en el colegio donde estudió, en Malvern College. Pero lo interesante que me has compartido es que has estado en lugares que no conocías, que tienen la huella también de C.S. Lewis. Cuéntanos un poquito tus impresiones al respecto. Muy bien, pues la verdad es que es una maravilla poder haber vuelto a estar en Oxford, pero sobre todo, como dices, en Malvern, porque era uno de los lugares en los que C.S. Lewis en primer lugar estudió siendo joven, y después, posteriormente, pues tuvo también la ocasión de visitarlo con frecuencia porque era amigo de George Seiya, que había sido alumno suyo en Oxford, y llegó a ser pues uno de los profesores más importantes en Malvern College, y él tenía allí una casa que en este viaje pues tuve la ocasión de poder entrar en la casa de George Seiya y poder recordar bueno, pues aquellas conversaciones que tenían curiosamente en ese mismo lugar no solamente C.S. Lewis sino también Tolkien, y poder hacerlo en un paisaje como el que rodea a Malvern, que son unas colinas extraordinarias desde las que se puede ver, por un lado, los Cotswolds, que es una zona preciosa de Inglaterra, y también desde esas colinas se divisa ya el país de Gales. Por tanto, es un paisaje sobrecogedor, ¿no? Y me ha encantado poder hacerlo. Pero sobre todo, mirando lo que representó Malvern College para C.S. Lewis, es interesante ver cómo uno de sus profesores, un tal Smith, fue el que era profesor suyo de latín y de griego, fue el que le hizo ver la importancia que tiene la gramática y la sintaxis de un poema. A la hora de poder recitar un poema es muy importante familiarizarse con esos aspectos del mismo, y también le enseñó a apreciar la musicalidad, ¿no?, que tiene que tener la recitación de un poema. Por tanto, Lewis siempre estuvo muy agradecido a esa contribución que hizo Smith a su propia educación, y por lo visto pues recitaba bastante bien C.S. Lewis. Anda, qué bien, que con lo que nos gusta, ¿no? Bueno, y fue en Oxford donde tuvo esa experiencia de conversión al cristianismo, ¿no? Fue allí mismo. Efectivamente, aunque él fue educado en la fe protestante, esos son sus orígenes en Irlanda del Norte, donde había nacido en Belfast, después de la muerte de su madre, él tenía tan solo 11 años, pues él
abandonó la confianza en Dios, si alguna vez la había tenido, ¿no? Precisamente por una prueba tan dura como esa. Y lo que vemos en su biografía pues, es que él abrazó el ateísmo desde esos momentos de su vida. Pero realmente lo que encontramos también es una vuelta a esa fe cristiana que es como una especie de viaje en ferrocarril, ¿no? Por varias estaciones. La primera de ellas fue pues, una vuelta a lo que es el teísmo, ¿no? El ateísmo sería negar que Dios existe, el teísmo es creer que existe algún tipo de Dios. Y es muy interesante, ¿no? Que lo podemos entender con un juego que a muchos nos gusta, ¿no? Que es el juego del ajedrez, ¿no? Cuando C.S. Lewis se confronta con Dios, él piensa que va a hacer como una partida de ajedrez contra Dios, ¿no? Y que va a ser capaz de mover sus piezas y darle jaque mate a Dios. Lo que él encuentra es que cuando empieza a investigar acerca de Dios nuevamente, pues es Dios el que acaba dándole jaque mate a él, ¿no? Y entre otras razones que Lewis nos habla para ese abrazar nuevamente el teísmo, pues se encuentra la idea de que cómo es posible que un mundo como el nuestro, que carece de sentido, pues resulte tan gris, ¿no? Al mismo tiempo, y sin embargo aquello que decimos que no existe, como es Dios y las cosas que tienen que ver con Dios, pues realmente resulten tan atractivas. Pero el teísmo es simplemente una parada en su viaje. Hay también una vuelta a lo que es el cristianismo histórico, precisamente en una conversación que tiene lugar en Oxford, en uno de los sitios más preciosos de Oxford, que se llama Addison Walk. Tiene una conversación hasta altas horas de la madrugada con Tolkien y también con Hugo Dixon, y es a través de ellos pues, que es consciente por primera vez de que esos mitos que a Lewis le encandilaban, le gustaban mucho de la literatura pagana, que le hacían vibrar, realmente tenían una conexión con la realidad de lo que Jesucristo vino a hacer en esta vida, ¿no? Morir a nuestro favor en una cruz. Y que en el caso de Jesucristo tenemos a un mito que es hecho realidad, que es un mito que es totalmente histórico. Entonces vemos cómo hay una vuelta a esa confianza en lo que enseña el Nuevo Testamento acerca de la historicidad de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero el último paso de su conversión tiene que ver precisamente con abrazar personalmente a Jesucristo como el Señor y Salvador. Y se nos dice que en uno de esos viajes que él hacía con frecuencia, porque le gustaba mucho ir al zoo y ver a los animales, ¿no? Entonces dice que cuando empezó ese viaje no creía en Jesucristo, pero que cuando regresó pues ya creía que Jesucristo era su Señor y Salvador. No puede explicar cómo es exactamente, pero nos dice que ella tenía esa confianza viva en Jesucristo como el único que podía llevarle de vuelta a Dios. Hay otro aspecto de C.S. Lewis. Él es conocido como el apóstol de los escépticos. Háblanos un poquito de estos términos en cuanto a su persona. Bueno, es muy interesante, ¿no?, que C.S. Lewis, precisamente por esa fase que tuvo en el ateísmo, pues conocía muy bien las dudas que se podían tener acerca de la existencia de Dios, y por tanto era alguien que era capaz de ponerse en el lugar de aquellos que no creen, ¿no?, los escépticos, los que dudan de que realmente Dios pueda existir. Y al mismo tiempo él sintió ese llamamiento, que lo expresó de muchas y múltiples maneras, por medio de su participación, por ejemplo, en la radio, en la BBC, durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Él hacía programas en los que buscaba pues, que la gente pudiera encontrar esperanza en la fe cristiana, pero también, como sabemos, por medio de todos sus libros, ¿no? Entonces, por eso se le conoce como el apóstol de los escépticos. Y hay un versículo de la Biblia que dice el apóstol Pedro que debemos estar siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande algo acerca de nosotros, acerca de la esperanza que tenemos en Jesucristo. Y esto es lo que justamente hace Lewis. Y, por ejemplo, algunos de los argumentos, ¿no?, que él usa, que son bastante poderosos. Él, cuando era ateo, decía, pues yo no puedo creer en Dios porque este mundo está lleno de crueldades, está lleno de injusticias, ¿no? Cuando vemos pues, las guerras que hay en estos momentos, la guerra en Ucrania, cuando vemos tantos desastres humanitarios, pensamos pues realmente cómo puede Dios permitir esto. Y entonces Luis hace esta reflexión que dice, bueno, pero ¿de dónde me ha venido a mí esa idea de lo que está bien? ¿Cómo puedo yo comparar? ¿Cómo puedo saber yo que este mundo es injusto si este mundo no tiene sentido? Porque no hay un Dios detrás de todo lo que existe. ¿Cómo sé yo que algo está bien o está mal? Y entonces esa misma idea de justicia, ¿no?, está diciendo Luis, es la que te lleva a pensar que hay una realidad que está más allá
de la que nosotros en principio podemos concebir, y por tanto él tiene una afirmación que dice el ateísmo es algo demasiado simple, ¿no? Porque la realidad es mucho más compleja. Por tanto, es un defensor de la fe cristiana y lo hace por medio de varios libros, como pueden ser un libro que tiene sobre los milagros, ¿no? Buscando hacer ver cómo en un mundo como el nuestro pues hay una intervención de Dios en él mismo, y es una intervención de Dios que tiene que ver con la misma realidad de esa creación. Estas intervenciones radiofónicas están recogidas en Mero Cristianismo, también a mí me gusta mucho ese libro. Es uno de sus grandes libros. Es uno de sus grandes libros, ¿no? Y bueno, y es curioso porque cuando has estado en Oxford, pues te ha motivado, ¿no?, el escribir acerca de C.S. Lewis y remarcas, enfatizas que las crónicas de Narnia, volvemos a los libros que decíamos al principio, estos 7 libros, que han sido llevados al cine, por cierto. Las películas están fenomenal también, y hay una serie muy bonita también en la BBC, que la veíamos cuando, bueno, con las niñas cuando eran pequeñas, es muy bonita, también recomendable, por cierto. Pero que el legado es, de las crónicas de Narnia es el legado, vuelvo a repetir, más imperecedero de la obra de Lewis. ¿Puedes aclararnos un poquito más esto? Probablemente tiene que ver también con el libro que escribiste, ¿no?, que lleva el título. Efectivamente, yo cuando escribí este libro, ¿no?, justamente en ese 50 aniversario, descubrí, ¿no?, que realmente el mensaje que va a perdurar de C.S. Lewis se encuentra en las crónicas de Narnia, y ahora, pues, cuando estamos con este 60 aniversario, me reafirmo en esa idea. ¿Por qué? Porque las crónicas de Narnia realmente es el lenguaje más adecuado para lo que Lewis estaba trayendo, que es la defensa de la fe cristiana, que es una integración, si lo puedo decir así, de la razón, pero también de la imaginación. Entonces, lo que hace es usar un género literario, de las crónicas de Narnia se denomina cuento de hadas, ¿no? Tiene este nombre, que simplemente significa que son relatos cortos en los que aparecen animales, seres sobrenaturales también, como por ejemplo un fauno, y nos están llevando a un mensaje que está más allá simplemente de este simbolismo, ¿no? En concreto, pues las crónicas de Narnia, como indica su nombre, pues tiene que ver con ese país imaginario que inventa Lewis, que es Narnia, en el que el personaje principal es precisamente un león parlante, ¿no? Sí. que es Aslan. Y por tanto, lo que está buscando Lewis por medio de las crónicas de Narnia es hacer que podamos de alguna manera concebir nuestro propio mundo y ver que nuestro propio mundo nos está hablando de algo que va más allá de lo que muchas veces pensamos que es la realidad misma, ¿no? Entonces, hay una frase de Lewis muy bonita que dice, bueno, cuando uno ha leído un cuento de hadas en el que aparece quizá un bosque mágico, cuando uno ve ya un bosque real, ¿no?, en este mundo, pues algo de encantado tiene también ese bosque que tenemos en este mundo. Y lo que está haciendo realmente es descorrer, si lo puedo expresar así, ese velo de familiaridad que muchas veces nos envuelve en la vida cotidiana. Y él apela, pues, sobre todo pues, a lo que es los cuentos de hadas de otros autores que a él le influyeron mucho, también a la poesía, y cómo estos géneros literarios están apuntando a otra realidad que la podemos expresar y la podemos ver también cuando miramos con esos nuevos ojos que despiertan en nosotros los poetas y los escritores, quizás en una puesta de sol, quizás cuando está lloviendo y podemos oler la tierra húmeda, ¿no?, del agua, y está despertándonos a otra realidad, ¿no?, otra realidad que está ahí presente y que, según nos está diciendo Lewis, es tan real como la que nosotros pensamos que es la única realidad. Entonces, esas crónicas de Narnia realmente están llamando nuestra atención sobre lo que es Dios y el sentido mismo de Dios que está presente en toda realidad, ¿no? Dentro de los 7 libros, a mí me gustan todos, ¿no? Pero sí, tengo que confesar que además de León, la bruja y el armario, que es el principal y el que yo animaría a todos aquellos que nos estén viendo pues a leer en primer lugar, me gusta mucho La silla de plata, ¿no? La silla de plata, que es el penúltimo de la serie,
nos está hablando pues, de que hay un intento por parte de un personaje que es realmente una bruja, de la Saya Verde, se la conoce, de que olvidemos de que los niños, y también Charco Sombrío, que es otro personaje que aparece en la Silla de Plata, pues que olviden el mundo del que venían, ¿no? Y entonces se encuentran prisioneros en un mundo interior, en un mundo en profundo, y en ese mundo quiere que olviden realmente aquello que conocían, que era el mundo de Narnia, ¿no? Y me gustaría hacer en ese sentido una cita, por lo menos que podamos citar las palabras exactamente de C.S. Lewis en este programa conmemorativo de él, y que está tomado precisamente de la Silla de Plata, ¿no? Este Charco Sombrío del que estoy hablando le dice a esta bruja verde: supongamos que este pozo negro que tenéis por reino es el único mundo, pues lo cierto es que me resulta muy poca cosa. Qué curioso, no somos más que criaturas que han inventado un juego, si es que tenéis razón, pero nuestro mundo ficticio deja en mantillas a vuestro mundo real. Por eso voy a quedarme en este mundo imaginario. Estoy del lado de Aslan, incluso aunque no exista ningún Aslan para actuar de guía. Voy a vivir de forma tan parecida a la de un narniano como pueda, aunque no exista Narnia. Y esta es la idea que nos está comunicando C.S. Lewis, ¿no? Que hay una realidad, Dios, su excelencia, su salvación, la belleza de ese cielo nuevo y tierra nueva que Él ha preparado para todos los que le aman, y que todo lo que está a nuestro alrededor está apuntando a lo mismo. Pero fundamentalmente las crónicas de Narnia tienen que ser vistas a la luz de ese personaje central que es Aslan, que es un atisbo, ¿no? Sería como la presencia, ¿cómo sería la presencia de Cristo en un mundo como es el mundo de Narnia? Entonces aparece Aslan, y Aslan fundamentalmente es aquel que se presenta como aquel que ha de dar su vida a favor nuestra. Hay un personaje, uno de los niños, que se llama Edmund, que es un rebelde contra Aslan, pero ¿qué es lo que hace Aslan? Bueno, pues Aslan está dispuesto a sacrificarse a favor de Edmund. Entonces vemos que hay en el corazón mismo de Narnia pues ese sacrificio, esa sustitución penal que hace Aslan a favor de Edmund. Y esto nos recuerda justamente lo que Jesucristo hizo por nosotros. El apóstol Pedro dice que el justo, es decir, Jesucristo, padeció en lugar de los injustos para llevarnos a Dios. Por tanto, al contemplar la obra de Cristo con este ropaje fantástico de Narnia, podemos apreciar nuevamente pues, que solamente Él nos puede salvar. Al final, Jesucristo es el que de una manera histórica murió por nuestros pecados y ha resucitado de entre los muertos, y es el único que puede darnos esperanza para una nueva vida, la cual podemos apreciar ya en esta. Y en ese sentido pues yo animaría a todos aquellos que nos están viendo pues a que aprovechen estas fechas, ¿no? Navidad también para leer las crónicas de Narnia, pensando que están apuntándonos también al único que puede salvarnos, que es nuestro Señor Jesucristo, el que murió para el perdón de todos nuestros pecados por la fe en Él. Muy bien, pues muchísimas gracias por adentrarnos en la obra de C.S. Lewis, como decíamos, tan prolífica, tan profunda. Es un hombre muy culto y cómo tiene esa experiencia del amor de Dios en su vida y lo plasma en sus escritos. Gracias, Pepe. Y como siempre, os animamos a que vayáis a las Escrituras, porque es donde Dios nos habla del plan de salvación en la persona del Señor Jesucristo, el libro de los libros en el que bebió C.S. Lewis, y que es el centro de nuestros cultos de adoración y de alabanza. La exposición de las Escrituras, abrir las Escrituras para conocer lo que Dios nos dice en su palabra y para saciar nuestra sed espiritual que todo el mundo tenemos. Os animamos también a que podáis visitarnos en la iglesia. Precisamente este fin de semana tenemos un acto conmemorativo, un acto celebrando el aniversario, el 25 aniversario de nuestro local de cultos.
Sabéis que, y si no lo digo, que la Iglesia Cristiana Evangélica se encuentra en la Avenida de la Constitución, enfrente del Hospital La Mancha Centro. Nuestras reuniones principales son los domingos a las 11:30 de la mañana, con una escuela bíblica para niños, y a las 6 de la tarde. Pero también tenemos otras reuniones y otras actividades que podéis consultar en nuestra página web iglesiadealcázar.es. Y si queréis ver programas anteriores, podéis mirar nuestro blog tiempodesperanzatv.blogspot.com.es. Os dejamos también un teléfono de contacto, el 926 55 03 86.